Mi hermana Natalia se fugó con mi marido, dejándome su hijo al borde de la muerte. 15 años después, se atrevieron a reírse de mí, hasta que él apareció, convertido en hombre. Sus rostros, enmudecidos, valieron cada lágrima de aquellos años. Pero todo comenzó un martes cualquiera, o al menos eso creí. El sonido de los frenos retumbó en el garaje, y el eco me devolvió un silencio raro, como si algo en el aire supiera lo que estaba a punto de pasar. Era otoño en Madrid, el tipo de tarde en que el cielo amenaza lluvia y el suelo huele a hojas rotas. Venía del trabajo agotada, con la cabeza llena de cifras y el alma vacía de calma. Solo quería quitarme los tacones, calentar algo rápido y ver cualquier serie tonta para olvidar el día. Natalia, mi hermana, debía pasar a recoger a su hijo Alejandro, mi sobrino de 5 años. Llevaba semanas dejándomelo más tiempo del habitual, y aunque lo adoraba, confieso que aquella noche soñaba con silencio. Daniel, mi marido, ya debería estar en casa. Me lo imaginé en el salón, cerveza en mano, viendo el partido del Madrid. Pero al abrir la puerta, lo primero que me golpeó fue el vacío. Un silencio denso, incómodo. Ni el ruido del televisor, ni olor a cena, ni su risa. Nada. «¿Daniel?», llamé dejando el bolso sobre la consola. Solo el eco me contestó. El corazón me dio un vuelco. Avancé por el pasillo. Todo estaba ordenado, demasiado ordenado. Los mandos alineados, la revista perfectamente centrada sobre la mesa. Daniel jamás dejaba nada así. Entonces lo vi, Alejandro, sentado en el sillón junto a la ventana, el sillón del abuelo, pequeño, pálido, los ojos como 2 pozos de miedo. Abrazaba un cojín con tanta fuerza que los nudillos se le habían vuelto blancos. No lloraba, solo me miraba. Corrí hacia él. «Cariño, ¿dónde está todo el mundo? ¿Dónde está tu mamá?». Nada, solo un temblor en su labio. Le aparté el flequillo húmedo, le acaricié la mejilla. «¿Y el tío Daniel?», pregunté en un hilo de voz. Negó con la cabeza, apenas un gesto. Entonces, sin mirarme, alargó la mano. Sostenía un papel arrugado, doblado con desesperación. Me lo tendió. Estaba caliente, como si lo hubiera sujetado durante horas. En ese instante, algo en mí se encogió. Supe que ese trozo de papel iba a romperme la vida. Lo abrí con dedos temblorosos. Reconocí la letra enseguida, redondeada, alegre, la de Natalia. Pero el contenido. «Martina, lo siento. Sé que es cobarde dejarte una carta, pero Daniel y yo estamos enamorados. Cuando leas esto, estaremos lejos. No puedo llevarme a Alejandro, no es el momento. Cuídalo tú, lo haces mejor. No intentes buscarnos». La releí 1, 2, 3 veces. Las palabras se deshacían frente a mí. No podían estar diciendo eso. Mi hermana, mi marido, juntos. Sentí que el suelo desaparecía. Me dejé caer al lado del sillón, incapaz de respirar. 10 años de matrimonio. Una vida compartida. Confianzas, secretos, risas. ¿Y Natalia? La niña que juré proteger desde que éramos pequeñas. La traición se instaló en mi pecho como una piedra helada. Miré a Alejandro. Él no entendía, pero yo sí. Su madre lo había abandonado, y yo era lo único que le quedaba. Aquel martes parecía uno más, pero esa noche descubrí que el amor puede pudrirse en silencio, y que el dolor, si se deja crecer, se convierte en fuego. Me dejé caer al suelo, la carta aún apretada en la mano. El papel temblaba, o tal vez era yo. Un zumbido empezó a llenar mis oídos, como si el mundo entero se hubiese apagado salvo ese ruido, constante, insoportable. Miré a Alejandro. Seguí observándome desde el sillón, inmóvil, con esos ojos enormes y silenciosos que lo entendían todo sin palabras. No sabía leer, pero comprendía lo esencial. Algo horrible acababa de romperse. Intenté pensar, buscar una explicación absurda que salvara lo que quedaba de mi cordura. Quizá alguien los obligó, quizá fue un error, pero el corazón ya sabía la verdad, aunque mi mente se resistiera.
Entré en la cocina tambaleándome. El móvil casi se me resbaló de las manos. Marqué a Daniel. Buzón de voz. Su tono alegre, grabado para el trabajo, me golpeó como una burla cruel. Marqué a Natalia. Buzón de voz. «Hola, soy Natalia, deja tu mensaje», canturreó su voz, la misma que usaba para engañar. Fue entonces cuando lo vi. Sobre la encimera reluciente, junto al frutero, había un fajo de papeles. Los tomé. El primero era un documento legal. Lo leí en voz alta, incrédula. Demanda de divorcio. Al final, la firma. Su firma. Daniel. El aire se me congeló en los pulmones. Ya no era una huida improvisada. Era un plan meticuloso, frío, precalculado. La piedra del pavor se desmoronó dentro de mí, y en su lugar ardió algo nuevo, feroz, rabia. No solo me habían abandonado, me habían engañado con sonrisa diaria, con desayunos compartidos, con «ya llego tarde al trabajo, amor». Recordé las últimas semanas. Daniel distante, Natalia curiosamente tranquila, como si hubiera hecho las paces con algo que yo aún no conocía. Todo encajó. Cada detalle se volvió un cuchillo girando despacio. Entonces escuché unos pasitos. Alejandro había entrado en la cocina, con su peluche apretado contra el pecho. Tiró suavemente de mi manga. «Tía Martina, mamá y el tío Daniel se han ido de viaje», susurró. Lo miré. Su carita era una mezcla de inocencia y desconcierto, y la rabia se transformó en algo más profundo. Pena. Una pena tan honda que dolía respirar. ¿Cómo podía una madre marcharse así? ¿Cómo podía dejarlo como si fuera un equipaje olvidado en un andén? Lo abracé. Lo apreté tan fuerte que sentí su pequeño corazón latir contra el mío. «Tranquilo, cariño. Estoy aquí. No te voy a dejar nunca», murmuré, con la voz rota. Aquella noche, entre lágrimas, lo supe. Él era todo lo que me quedaba, y yo, todo lo que él tenía. Pero para entender lo que Natalia hizo, hay que volver atrás, a la mentira más cruel que jamás me contó. Fue meses antes de su desaparición. Su gran montaje comenzó con una historia tan perfecta que solo una hermana podía creerla. Recuerdo ese día con una nitidez dolorosa. Era sábado, finales de primavera. El cielo de Madrid estaba limpio, y yo me pasaba la tarde peleándome con mis tomateras, intentando revivirlas con más fe que talento. Entonces, el coche de Natalia entró en mi entrada a toda velocidad. Frenó bruscamente, y ella prácticamente se derrumbó del asiento. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos, las lágrimas cayéndole sin control. «Natalia, ¿qué ha pasado?». Corrí hacia ella. «¿Te has hecho daño? ¿Dónde está Alejandro?». Se desplomó en mis brazos, sollozando. «Es Alejandro», jadeó. «Oh Dios, Martina, es Alejandro». El corazón me golpeó el pecho como un tambor. La llevé dentro casi a rastras. La senté en la cocina y le preparé una tila con manos temblorosas. Alejandro era mi vida. Solo imaginar que algo le pasara me destrozaba. Natalia respiró hondo, temblando. «Le han hecho unas pruebas», susurró. «Los médicos dicen que tiene un trastorno sanguíneo raro, que es terminal, Martina». La taza se me cayó. Se hizo añicos contra el suelo. «¿Qué? No puede ser». Ella hundió el rostro entre las manos, ahogada en llanto. «Dicen que le quedan 6 meses, quizá menos», murmuró. «No puedo, Bea, no puedo verlo morir. No soy tan fuerte. Cada tos, cada vez que dice que está cansado, siento que me está dejando». Y yo, idiota, la abracé. Le creí cada palabra. Aquel día, sin saberlo, empezó la mayor traición de mi vida. Una mentira disfrazada de tragedia. Un plan construido sobre el amor más puro, el que sentía por mi sobrino. La abracé. No porque entendiera lo que me pedía, sino porque no había nada más que hacer. Natalia temblaba en mis brazos, repitiendo entre sollozos que no podía más. «Lo siento tanto, Martina», murmuró. «No puedo soportarlo. No puedo verlo apagarse cada día». Y yo, con el corazón hecho trizas, la apreté contra mí.
Saldremos de esto, Natalia. Pediremos otra opinión. Hablaré con los mejores médicos. No te rindas aún. Pero ella negó, desesperada. No hay tratamiento. Es definitivo. Los médicos fueron claros. Sus ojos, húmedos, me buscaron con un brillo que entonces confundí con dolor, pero que hoy sé que era culpa fingida. Martina, no puedo. No puedo estar aquí para verlo morir. Sé que suena horrible, pero no soy capaz. Y entonces pronunció la frase que selló mi destino. ¿Podrías ayudarme con él? Solo un tiempo. Necesito respirar. Recuerdo que le respondí sin pensarlo. Por supuesto, Natalia, lo que necesites. Yo cuidaré de Alejandro. ¿Y cómo no hacerlo? Ella era mi hermana, y su hijo, mi vida. No sabía que, con ese sí, estaba firmando sin leer la condena más cruel de mi existencia. Después de aquel día, mi casa se convirtió en el segundo hogar de Alejandro. Al principio, solo fines de semana. Natalia lo dejaba un viernes por la tarde, con los ojos hinchados y una sonrisa rota. Me abrazaba con fuerza y susurraba: «Gracias, Bea, me estás salvando. Solo necesito no pensar en ello unos días». Yo la creí, claro que la creí. Y cada vez que Alejandro llegaba, me esforzaba por llenar su mundo de luz. Íbamos al retiro a lanzar barquitos al estanque. Hacíamos castillos de Lego que invadían el salón entero. Veíamos dibujos hasta quedarnos dormidos los dos en el sofá. Era un niño dulce, tranquilo, y se cansaba fácilmente. Cada bostezo era una punzada en mi pecho. Todo encajaba en el relato de Natalia. Pero los fines de semana empezaron a alargarse. De viernes a domingo, luego de jueves a lunes, y después semanas completas. Las llamadas de Natalia se hicieron escasas. Cuando por fin contestaba, su voz sonaba fría, distraída. «Estoy bien, Bea. Solo necesito tiempo para mí», decía como si hablara de un retiro espiritual. Daniel, mi marido, era todo amabilidad. «Tu hermana necesita desconectar», decía con ese tono paternalista que ahora me da náuseas. «Aquí Alejandro está bien. Somos familia, ¿no?» Yo lo miraba, agradecida. Qué tonta. No estaba ayudándome, estaba encubriéndola. Cada hora que Alejandro pasaba conmigo era una hora más de libertad para ellos. La inquietud empezó a colarse como agua fría por las rendijas de la razón. Hasta que una llamada lo cambió todo. Era Elena, una amiga del trabajo. «Bea, ¿sabes a quién acabo de ver en el centro?», me dijo riendo. «A tu hermana Natalia, en esa nueva vinoteca, La Cepa». Estaba con un grupo, riéndose a carcajadas. Sentí un escalofrío. «¿Estás segura de que era ella?» «Segurísima. Llevaba ese vestido rojo que odias, el que dice «mírame». Me quedé muda. Colgué y me quedé sentada en la cocina, con la casa en silencio, el reloj marcando segundos como cuchilladas. No tenía sentido. Una madre con un hijo terminal, de risas en una vinoteca. Intenté justificarla, aferrarme a la idea de que quizá intentaba sobrevivir al dolor a su manera. Pero la semilla de la duda ya había germinado. Y semanas después, la mentira terminó de apestar. Natalia debía recoger a Alejandro un domingo a las 6. No apareció. A las 9 seguía sin dar señales. No respondía llamadas. Para la medianoche, yo ya había imaginado todos los escenarios posibles. Un accidente, un hospital, una tragedia más. Pero entonces escuché el motor de su coche en la entrada. Salí corriendo, el corazón en la garganta. Ella bajó del coche despacio, el pelo suelto, la mirada cansada, y un olor inconfundible, perfume caro y vino tinto. «¿Dónde estabas?», le espeté con la voz temblando. «Llevo horas llamándote, Natalia». Estaba muerta de preocupación. Pasó a mi lado con un suspiro teatral. «Oh, relájate, Martina». Perdí la noción del tiempo. Su tono fue tan seco, tan indiferente, que algo dentro de mí se quebró definitivamente. Ya no era la hermana destrozada por la enfermedad de su hijo. Era una mujer que escondía un secreto. Y aunque aún no sabía cuál, esa noche supe que la verdad no iba a dolerme, iba a destruirme.
¿Has perdido la noción del tiempo? Le solté con la voz más tensa de lo que pretendía. Tu hijo está aquí. Natalia se giró. Su mirada era hielo. Y está bien, ¿no? Replicó con desdén. Mira, Martina, tengo mi vida. No puedo ponerla en pausa por completo. En ese instante lo supe. Aquello no era duelo, no era tristeza, era abandono, a cámara lenta, elegante, calculado, como una vela que se apaga sin ruido. Y entonces llegó la noche de la carta, el momento en que el lento desvanecimiento se convirtió en un silencio total. Cuando el shock pasó, me invadió una calma extraña. Era la calma de quien ha sobrevivido a un naufragio y entiende que ya no hay barco al que volver. Solo queda nadar. Mi matrimonio había terminado. Mi relación con mi hermana era una farsa. Toda mi vida, reducida a cenizas. Todo, salvo él. Alejandro dormía en la habitación de invitados. Su rostro, iluminado por la luz tenue de la lámpara, parecía de porcelana. Entré despacio, sin hacer ruido, y me senté junto a su cama. Lo observé respirar. Su pecho subía y bajaba con un ritmo tranquilo, ajeno a la tragedia que acababa de caer sobre nosotros. Aquel niño no tenía ni idea de que el mundo que conocía acababa de desaparecer. Su madre se había marchado. El hombre al que llamaba tío Daniel también. Y con ellos se habían llevado una parte de mí que jamás volvería. Las lágrimas me sorprendieron. No eran de rabia, sino de pena pura. Pena por él. Por ese pequeño al que habían usado como una excusa, un escudo, un peón en un juego egoísta. Natalia no solo me había traicionado a mí, había abandonado a su propio hijo. Y Daniel, él lo permitió. Prefirió el deseo a la decencia. Entonces lo sentí. Una ola de amor tan intensa que casi dolía. Un amor feroz, protector, más fuerte que el dolor. Mi tristeza ya no importaba. Él me necesitaba. Le aparté un mechón de la frente y murmuré. Está bien, cariño. Mi voz temblaba, quebrada pero firme. Ahora solo somos tú y yo. Pero te lo juro, nunca voy a abandonarte. Siempre estaré aquí, Alejandro. Siempre. Sus labios se movieron en sueños, y volvió a dormirse. Yo me quedé allí largo rato, escuchando su respiración, sintiendo el peso de la promesa que acababa de hacer. Era un peso inmenso, y sin embargo, era lo único que me mantenía viva. Tenía poco más de 40 años, y de pronto era una mujer sola, con un niño al que el mundo creía enfermo terminal. Sin marido, sin hermana, sin rumbo. El miedo era brutal. No sabía cómo iba a sobrevivir. No había pensión, ni custodia, ni siquiera una llamada. Solo silencio. Y una habitación donde un niño dormía confiando en mí. Pero en medio del caos tuve una certeza. No le fallaría. Le daría lo mejor, aunque el tiempo fuera corto. Vertiría en él todo el amor, la fuerza y la esperanza que me quedaban. Mi antigua vida había muerto. Una nueva acababa de empezar. Los primeros meses fueron un torbellino. La casa antes ordenada se llenó del caos luminoso de un niño de 5 años. Piezas de Lego por todas partes, dibujos pegados a la nevera, canciones infantiles sonando a todas horas, y un zumbido constante de ansiedad, esa sombra del miedo a perderlo. Seguí las instrucciones de Natalia al pie de la letra. Había dejado una nota con la dieta de Alejandro. Solo come mermelada de fresa, plátanos y pan de molde sin corteza. No le des otra cosa, lo vomitará todo. Me pareció extraño, pero no lo cuestioné. Le preparaba sus platos con cuidado. Pan blanco, rodajas de plátano, mermelada brillante. Él los comía despacio, sin queja, pero sin ilusión. Y siempre, siempre estaba tan cansado. Yo lo atribuía a la enfermedad, aquel supuesto trastorno sanguíneo raro, del que Natalia me había hablado con lágrimas en los ojos. No sabía que en realidad la enfermedad era otra, y que la cura estaba a punto de empezar dentro de mí. Alejandro tenía esos pequeños estallidos de energía que duraban apenas 20 minutos. Jugaba, reía un poco,
y de repente se apagaba. Caía en el sofá como una flor marchita. Su piel era tan pálida que parecía de cristal, y las ojeras bajo sus ojos eran tan profundas que parecían dibujadas con carbón. Cada detalle confirmaba el terrible diagnóstico de Natalia. Y aún así, algo no encajaba. Era una sensación que no podía sacudirme, un instinto, no racional, no lógico, maternal. Aunque no fuera su madre biológica, cada vez que lo veía empujar lánguidamente un cochecito por el suelo, pensaba, esto no está bien. Los niños, incluso los enfermos, tienen chispas de vida, y él no las tiene. Empecé a investigar por mi cuenta. Pasaba noches enteras frente al ordenador, el brillo de la pantalla reflejándose en mis lágrimas. Buscaba todo lo que podía sobre trastornos sanguíneos raros, pero ninguno encajaba. Siempre había algo que no cuadraba, un síntoma que faltaba, una reacción que no se daba. El punto de inflexión llegó una tarde cualquiera. Lo llevé al parque del barrio, el mismo donde jugábamos cuando Natalia y yo éramos niñas. Alejandro estaba emocionado por subirse a los columpios. Lo empujé suavemente, y su risa, una risa corta pero pura, me devolvió un trozo de esperanza. 5 minutos después, su vocecita se quebró. «Tía Martina, estoy cansado». Se bajó del columpio y apoyó la cabeza en mi costado. En cuestión de minutos se quedó dormido. Allí, en ese banco del parque, bajo el cielo de Madrid, supe que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Natalia me había prohibido buscar una segunda opinión. Decía que no tenía sentido. Pero Natalia también decía que me quería. Y Natalia era una mentirosa. Al día siguiente pedí cita. No con nuestro médico de siempre. Quería ojos nuevos. Encontré a una hematóloga pediátrica en el hospital de la ciudad. La doctora Nerea, recomendada, respetada y cara, muy cara. Tuve que usar el dinero que mi abuela me había dejado, un pequeño fondo de seguridad que guardaba por si acaso. Y aquel, por si acaso, acababa de llegar. Arropé a Alejandro con su chaqueta azul y tomamos el autobús hacia el centro. Recuerdo cada detalle, el olor del hospital, el murmullo de las máquinas, mis manos frías aferradas a su mochila. Alejandro, tranquilo, hojeaba un libro de cuentos en mi regazo, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. Esperamos una eternidad antes de que la enfermera pronunciara su nombre. Cuando entramos, la doctora Nerea me recibió con una sonrisa cálida y unos ojos que parecían verlo todo. «Cuénteme», dijo mientras tomaba notas. Intenté explicarle lo que Natalia me había contado. Las palabras se me enredaban entre la confusión y la vergüenza. La doctora escuchó sin interrumpir. Luego se giró hacia Alejandro. «¿Qué tal, campeón? Vamos a hacer unas pruebas, ¿vale?» Fue amable, profesional. Le tomó la tensión, le escuchó el corazón, revisó los ganglios, los reflejos. Alejandro se rió cuando ella le hizo cosquillas en la palma. Después, nos envió al laboratorio para un análisis completo de sangre. Alejandro fue valiente. Apenas frunció el ceño cuando la aguja le pinchó la piel. Mientras esperábamos los resultados, me di cuenta de que no respiraba con normalidad. Tenía miedo, miedo real. Una parte de mí temía que la doctora confirmara el diagnóstico de Natalia, pero otra, más fuerte, rogaba que me dijera que estaba equivocada, que todo aquello era mentira. Cuando por fin nos llamaron de nuevo, la doctora sostenía los resultados en la mano. Su expresión era seria, pero no trágica. «Martina», dijo con voz firme, «he revisado los análisis de Alejandro. Hicimos un panel completo». Contuve el aliento. Ella respiró hondo antes de continuar. «No sé de dónde sacó su hermana esa información, pero su sobrino no tiene ningún trastorno sanguíneo terminal. Ni siquiera tiene un trastorno sanguíneo. El alivio fue tan intenso que las piernas me fallaron. Tuve que agarrarme al borde del escritorio. Lloré en silencio, con las manos sobre la boca. Alejandro iba a vivir. Estaba bien. Dios, estaba bien. Pero la doctora no había terminado. Se inclinó hacia mí,
con el rostro ahora más grave. Sin embargo, Alejandro sí está enfermo, Martina. Y bastante. El corazón volvió a latirme con fuerza. ¿Qué quiere decir? Nerea bajó la voz, con una mezcla de compasión e indignación. Su sobrino sufre desnutrición severa. Está anémico y tiene carencias graves de vitaminas y minerales. Su cuerpo está agotado, literalmente. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas, imposibles. No, murmuré negando con la cabeza. Pero come. Yo le doy lo que su madre me dijo. La doctora entrecerró los ojos. ¿Qué le da exactamente? Tragué saliva. Pan de molde, plátanos, mermelada de fresa. Nada más. Natalia me dijo que no podía comer otra cosa. El silencio que siguió fue un cuchillo. Nerea me miró directamente. Su voz fue baja, pero cada palabra se grabó como fuego en mi mente. Este niño no se está muriendo, señora. Se está muriendo de hambre. Y en ese instante lo entendí todo. El plan, la mentira, la crueldad disfrazada de tragedia. Natalia no había huido para escapar del dolor. Había huido después de crearlo, muriendo de hambre. La frase quedó flotando en el aire como una condena. Y de pronto, todo encajó. La fatiga, la piel pálida, la falta de apetito, las comidas absurdas a base de pan y azúcar. No era una enfermedad, era negligencia, cruel, deliberada. El alivio que había sentido segundos antes se transformó en una rabia blanca, incandescente, que me recorrió el cuerpo como fuego líquido. Natalia no solo me había mentido, había estado matando de hambre a su propio hijo, lentamente, silenciosamente. Por ignorancia o por pura maldad, no lo sabía. Y francamente, ya no me importaba. Lo que sí sabía era que yo no iba a permitir que lo destruyera más. Aquel niño merecía algo que su madre jamás le dio: amor de verdad. Mi camino se volvió claro como el cristal. Ya no era su cuidadora, era su salvadora. Los papeles de divorcio de Daniel podían esperar. La rabia podía esperar. Mi prioridad era una sola: deshacer el daño, salvar a Alejandro. Los años que siguieron fueron una batalla diaria y una lección sobre el poder del amor y la sopa caliente. Armada con el diagnóstico de la doctora Nerea y una lista de nutrición precisa, declaré la guerra a la desnutrición. Mi cocina, antes territorio de comida recalentada y cafés tristes, se convirtió en mi campo de batalla. Aprendí a cocinar, no a cocinar como pasatiempo, sino a nutrir. Leí libros, vi programas, anoté recetas. Aprendí que el fuego lento cura más que las palabras, y que una zanahoria bien cocida puede ser una promesa. Cada mañana, un caldo nuevo, verduras, pollo, hierbas, esperanza. Al principio Alejandro rechazaba todo. Su cuerpo no entendía lo que era la comida real. Arrugaba la nariz, empujaba la cuchara. «Vamos, campeón», le decía sonriendo. Ahí va el avión al hangar. Un sorbo un día, 2 al siguiente. Hasta que, una tarde, se terminó el cuenco entero. Tenía la barbilla manchada con un trocito de zanahoria. «Bien hecho, Alejandro», le dije riendo entre lágrimas. «Te estás poniendo fuerte». Y era verdad. A medida que su cuerpo sanaba, su espíritu también lo hacía. La piel recuperó color. Los ojos volvieron a brillar. El niño pálido y cansado fue desapareciendo, sustituido por un torbellino de curiosidad y vida. Empezamos con pequeños paseos, luego carreras cortas, hasta que un día, cuando tenía unos 7 años, lo vi jugar en el jardín, chutando un balón con fuerza. «Mira esto, tía Martina», gritó. El balón voló por el aire y aterrizó de lleno en mis petunias. Me llevé las manos a la cara fingiendo indignación, pero ya estábamos riéndonos los dos. Su risa llenaba el aire, clara, contagiosa, luminosa. Y ahí lo supe. Esa era mi victoria. No el rencor, no la venganza. Esa risa, esa vida recuperada. El tiempo pasó sin que me diera cuenta. Y un día, sin previo aviso, todo cambió. Estábamos en el supermercado. Alejandro, con sus zapatillas llenas de barro, tiró de mi manga. «Mamá,
¿Podemos comprar los cereales de colores? El mundo se detuvo. Esa palabra, mamá, quedó suspendida entre nosotros, flotando, temblando. Lo miré. Su mirada era tan pura, tan sincera, que no tuve fuerzas para corregirlo. Sonreí con los ojos llenos de lágrimas. No, no podemos comprar los cereales azucarados, le dije riendo, despeinándole el pelo. Pero puedes elegir toda la fruta que quieras. Él asintió feliz, corriendo hacia las manzanas. Y en ese instante lo entendí. Ya no era su tía, era su madre. La palabra tía se retiró discretamente del escenario de nuestras vidas, y en su lugar nació algo nuevo, una familia pequeña, improvisada, imperfecta, pero nuestra. Una familia reconstruida con sopa, amor y una promesa. La promesa de no volver a dejar que nadie lo hiciera daño. Nunca volví a casarme. Ni siquiera lo intenté. Mi vida estaba completa. Criar a Alejandro. Verlo transformarse de un niño frágil en un joven fuerte, curioso y bondadoso. Me dio un propósito que ningún amor romántico podría igualar. Jugaba en el equipo de fútbol del instituto. Sacaba buenas notas. Tenía amigos, proyectos, sueños. Una vida real, una vida plena. Mi mayor regalo, 15 años. Toda una vida. Suficiente para que las heridas cicatricen, para que el dolor se apague hasta quedar como un eco lejano. El niño que una vez temí perder, se había convertido en un hombre de 20 años, estudiante de medicina. Vivía conmigo para ahorrar dinero, y nuestra pequeña casa seguía rebosando de su presencia. Sus zapatillas gigantes junto a la puerta, los libros apilados sobre la mesa del comedor, su música flotando desde el pasillo. Yo era feliz. De verdad. La rabia hacia Natalia y Daniel se había desvanecido hasta volverse un polvo viejo, inofensivo. A veces pensaba en ellos con una curiosidad tibia, casi académica. ¿Seguirían juntos? ¿Vivirían lejos? Nunca tuve interés en saberlo, hasta aquel sábado. Aquel día, el pasado volvió a morder. Estaba en el supermercado, en la sección de lácteos. Una escena completamente banal. Yo, comparando precios de leche entera y semidesnatada. Entonces escuché una voz. «Martina, ¿eres tú?» Se me heló la sangre. Era una voz más áspera, más grave, pero inconfundible. Natalia. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, tan intenso que se me durmieron los dedos. Me giré despacio, casi temiendo que no fuera real. Y allí estaba, más gruesa, con arrugas alrededor de los ojos, y el brillo dorado de su pelo convertido en un cobre desvaído. Pero seguía siendo ella. Sonreía como si nada, como si los años no hubieran existido. «Sabía que eras tú», canturreó, avanzando hacia mí. El aire se llenó de un perfume empalagoso, el mismo que usaba cuando aún creía tener alma. Me quedé en blanco. 15 años imaginando este encuentro, ensayando 1000 discursos, 1000 reproches. Y cuando por fin llegó el momento, nada, solo silencio. Entonces apareció él. Un brazo se posó sobre sus hombros. Daniel, más gordo, con entradas marcadas, y esa sonrisa engreída que siempre había detestado. «¿Qué pasa?», preguntó, y cuando sus ojos se posaron en mí, se ensanchó su sonrisa. «No me lo puedo creer. Martina», dijo alargando mi nombre con una familiaridad que me revolvió el estómago. «Mírate». Hizo una pausa, evaluándome de arriba abajo con esa mirada de desprecio disfrazada de simpatía. «El tiempo no ha sido muy amable contigo, ¿eh?» Apreté la mandíbula hasta sentir un crujido. El hechizo se rompió. Toda la rabia contenida durante años volvió rugiendo, como si nunca se hubiera ido. ¿Cómo se atrevían? Después de todo lo que hicieron, después de destruir mi vida, después de dejar a un niño para morir. Y ahora estaban allí, riendo entre los yogures, como si el pasado fuera una simple anécdota. Encontré mi voz. Salió baja, cortante, peligrosa. «¿Qué creéis que estáis haciendo?» Natalia soltó una risa ligera, tintineante,
que me erizó la piel. Oh, vamos, Martina, no seas así. Han pasado 15 años. ¿No te alegras de vernos? Alegrarme. La palabra me supo a veneno. Al ver mi expresión de puro asco, sonrió con suficiencia. No te pongas tan melodramática, dijo agitando la mano como si apartara el humo de un recuerdo. Agua pasada no mueve molino. Hizo una pausa, y entonces, con los ojos brillando de malicia, añadió: además, ¿no deberías darnos las gracias? Sus labios se curvaron en una sonrisa venenosa. Al final te hicimos un favor. ¿No te alegras de haber pasado todo ese tiempo con Alejandro? Seguro que te vino bien tener un niño cerca. Te dio algo que hacer, ¿verdad? La carcajada de Natalia resonó entre los refrigeradores, y en ese instante, todo el aire del supermercado pareció desaparecer, porque lo que ella no sabía era que su niño, su peón abandonado, ya no era un secreto. Era un hombre que estaba a punto de entrar por esa misma puerta. La sangre se me heló. Natalia estaba intentando presentar el abandono de su propio hijo como un favor hacia mí. Daniel se rió a su lado, disfrutando cada segundo de mi incomodidad. Sí, Bea, dijo con esa voz que siempre me resultó viscosa. ¿Cómo está ese pequeño mocoso? ¿Cómo se llamaba? Bruno, Mario, Alejandro. Respondí con la voz como el hielo. Natalia puso los ojos en blanco. Ah, sí, Alejandro. Ese pequeño experimento fallido. Lo dijo con una ligereza insoportable, como si hablara de un coche viejo. Y entonces lo entendí todo. Ellos pensaban que estaba muerto. Lo habían dejado para morir, y simplemente habían asumido que su plan había funcionado. La crueldad de aquello me dejó sin aire. ¿Sigues soltera, Martina?, preguntó Daniel, ensanchando su sonrisa. Supongo que perdiste tu oportunidad de rehacer tu vida. Natalia y yo, en cambio, seguimos locamente enamorados. No respondí. Apreté la cesta de la compra como si fuera un escudo. Mi silencio les divirtió. ¿Todavía estás resentida porque te dejáramos?, soltó Natalia, fingiendo lástima. Qué pena. Y ni siquiera puedes pedir compensación, ¿verdad? Han pasado más de 15 años. Guiñó un ojo, cómplice, como si me diera un consejo amistoso. Por primera vez en años, sentí algo nuevo: poder. Porque ellos no sabían que el silencio no era debilidad, era estrategia. Natalia suspiró, ya aburrida de no obtener reacción. Bueno, dijo con una sonrisa maliciosa. Puede que Alejandro fuera un fracaso, pero nuestra hija es perfectamente sana. Es animadora, ¿sabes? Acaba de cumplir 14. Esa palabra me atravesó como un rayo. Hija, la pieza que faltaba, el arma que no sabía que necesitaba. ¿Tenéis una hija?, pregunté con voz neutra. Daniel se irguió, orgulloso. Sí, la cosa más preciosa del mundo. Nació un año después de que Natalia y yo nos juntáramos. Mientras hablaba, miré a Natalia. Su máscara alegre se resquebrajó. Un temblor diminuto le recorrió la mandíbula. Sus ojos evitaron los míos. Ahí lo supe. Había algo más. Dejé que el silencio se alargara, tenso, hasta que su incomodidad se volvió palpable. ¿Así que te quedaste embarazada justo después de iros?, pregunté despacio, sin apartar la mirada. Su expresión se endureció. Daniel, ajeno al torbellino que se avecinaba, soltó con orgullo. Por supuesto, es mía. Nació un año después de que empezáramos nuestra nueva vida. Natalia se estremeció. Apenas un movimiento, pero suficiente. Daniel no lo notó. Yo sí. Bueno, dije suavemente. Eso es cuestionable. La sonrisa de Daniel se congeló. ¿Qué se supone que significa eso? Significa, respondí, dejando que cada palabra cayera con el peso de una sentencia, que mientras tú trabajabas para mantener esa nueva vida, Natalia no estaba en casa de duelo, sino en bares, restaurantes, fiestas, rodeada de hombres dispuestos a pagarle las copas. El color se desvaneció del rostro de Daniel. Se volvió hacia ella. ¿De qué está hablando? No le di oportunidad de mentir. Después de que os marcharais,
Contraté a un detective privado, dije sin emoción, casi con calma. Quería saber con qué tipo de monstruos había compartido mi vida. Solo lo tuve un mes, pero descubrió mucho. El rostro de Natalia se puso blanco como el papel. ¿Tú hiciste qué? Sí, di un paso hacia ellos bajando la voz. Me contó todo sobre tus tardes libres, Natalia. Mientras Daniel creía que estabas agotada, tú estabas celebrando. Mientras fingías ser una madre rota conmigo y una pareja fiel con él, en realidad te dedicabas a olvidar, a mentir y a jugar con todos. Daniel dio un paso atrás, tambaleante. No puede ser, murmuró mirando a Natalia, que mantenía la vista clavada en el suelo. Pasábamos los fines de semana juntos. Entre semana, Daniel, expliqué despacio, con un tono casi didáctico. Los fines de semana eran para ti, el resto para su entretenimiento. Me giré hacia Natalia. Le dijiste que estabas exhausta, ¿verdad? Que necesitabas espacio por el bien de Alejandro. Fue una buena mentira, te lo concedo. Daniel tragó saliva. ¿Es eso cierto?, preguntó, la voz quebrada. Natalia alzó la vista por fin, con los ojos llenos de rabia impotente. Y yo, viéndola, supe que por primera vez en su vida se sentía acorralada. Fui solo una conveniencia, susurré, repitiendo sus propias palabras de hace tantos años. Pero ya no más. ¿Era solo tu cajero automático, Natalia?, pregunté despacio, con una serenidad que era más peligrosa que un grito. Natalia se quedó inmóvil, evitando la mirada de Daniel. Quería desaparecer, pero ya era tarde. Déjame adivinar. Continué con voz baja, afilada. De todo el desfile de hombres con los que jugabas, Daniel era simplemente el más estable, el que tenía un buen sueldo, un coche, una casa, el más útil. ¡Basta!, gritó ella, los ojos desorbitados por el pánico. Demasiado tarde. Daniel la observaba en silencio, la ira y la incredulidad disputándose su rostro. Dime que no es verdad, Natalia. Ella no respondió. Sonreí, helada. Incluso tengo grabaciones. Fue un farol, pero ellos no lo sabían. Conversaciones que el detective grabó con tus amigas, donde te referías a Daniel como tu cajero automático. Natalia se quedó paralizada. Daniel empalideció. Por un momento creí que iba a vomitar. Entonces, su voz tembló. Nuestra hija podría no ser mía. Eso es ridículo, balbuceó Natalia, aferrándose a su brazo. Claro que es tuya, Daniel. Pero su desesperación sonaba hueca. La duda ya había entrado. Y una vez entra, no hay manera de echarla. Puedes averiguarlo fácilmente, sugerí con suavidad. Una simple prueba de ADN. Natalia se puso pálida como el mármol. No hay necesidad de eso. Es su hija, insistió, pero su voz temblaba. No importaba. La confianza estaba rota. Y con eso, mi trabajo allí había terminado. Había venido por leche. Me marchaba con justicia. Lo que decidáis hacer es asunto vuestro, dije finalmente, cortando sus protestas. Pero recordad esto. Yo crié a Alejandro con amor, con verdad y con coraje. Y eso, no podréis quitármelo jamás. Me giré, di un paso hacia la salida. Y por primera vez en 15 años sentí paz. «Mamá», dijo una voz tranquila detrás de mí. Me detuve. Sonreí. El orgullo me subió como una marea cálida. «Oh, Alejandro, siento haberte hecho esperar». Él se acercó, alto, seguro, con un traje impecable. Acababa de salir de un acto en la universidad. Puso una mano en mi hombro. «No pasa nada», dijo con calma. «Vamos». Natalia y Daniel lo miraron, petrificados. Sus rostros eran un poema. Incredulidad, confusión, horror. Trataban de reconciliar al joven erguido y sano que tenían delante con el niño enfermo al que habían abandonado. «Espera», susurró Natalia con la voz rota. ¿Ese es Alejandro?» Alejandro se mantuvo firme. Su mirada era serena, implacable. «Sí», respondí, mi voz llena de orgullo. «Este es Alejandro. Tiene 20 años. Y está vivo. La voz de mi hijo,
porque eso era lo que era. Se alzó después, tranquila, limpia, cortante como el cristal. «Os recuerdo», dijo mirando a ambos. «Era pequeño, pero lo recuerdo todo. Sé quiénes sois, mi madre biológica y su amante». Daniel retrocedió un paso como si le hubieran golpeado. «Pero no puede ser. Pensábamos que estabas enfermo», balbuceó buscando mis ojos, «que solo te quedaban meses de vida». «Alejandro nunca tuvo ninguna enfermedad terminal», interrumpí con voz firme. «Esa historia fue una invención de Natalia. Después de que se marchara, lo llevé a un hospital de verdad. ¿El diagnóstico? Desnutrición severa. No se estaba muriendo. Lo estaban matando de hambre». El rostro de Natalia se puso rojo, desigual, manchado de vergüenza. «Yo lo intenté», murmuró, débil, ridícula. Era un niño muy quisquilloso con la comida. Daniel la miró con asco. Alejandro respiró hondo. «Estoy perfectamente ahora». Su voz era clara, contenida. «Juego al fútbol, estudio medicina, quiero ser médico, para que ningún niño tenga que pasar por lo que yo pasé por la negligencia de un padre». El silencio cayó como un juicio. Ellos jadeaban, tratando de entender cómo el niño al que dejaron morir se había convertido en un hombre que los superaba en todo. Yo lo miré con el corazón ardiendo de orgullo. La venganza estaba completa, sin gritos, sin sangre, solo la verdad, desnuda, imposible de negar. Y mientras nos alejábamos juntos, supe que la justicia no siempre ruge. A veces, solo sonríe. «Yo no tenía ni idea», murmuró Daniel, derrotado, con la voz hueca de quien acaba de ver su mundo desmoronarse. «Y no hay necesidad», dije mirándolo directamente, antes de volver mi mirada a Natalia, «de que vuelvas a insultarlo, ni a él, ni a mí». Natalia bajó los ojos. Por primera vez en 15 años, la vergüenza se le dibujó en el rostro. El aire del supermercado estaba cargado de verdades liberadas y mentiras rotas. Abrió la boca para decir algo, una excusa, una súplica, un último intento de manipular. Pero Daniel habló antes que ella. Su voz era plana, sin emoción. «Quiero el divorcio». Natalia se quedó paralizada. «¿Qué? No, Daniel, no puedes hablar en serio», gimió, aferrándose a su brazo. Pero él la apartó con un gesto seco. «Después de saber cómo trataste a tu hijo, cómo me mentiste durante 15 años, no puedo seguir contigo, ni siquiera puedo mirarte. Es todo un malentendido», intentó, la voz subiendo al tono histérico que usaba cuando se quedaba sin control. «Martina está tergiversando todo». Daniel negó lentamente con la cabeza. «No, Natalia, no lo está». Su mirada era fría, agotada. «Me trataste como un cajero automático, y ahora veo la verdad, toda la verdad». Se giró hacia mí. Su expresión era un retrato de arrepentimiento, 15 años tarde. «Martina, nunca podré compensarte lo que hice, pero lo siento, de verdad. No sentí nada, ni rabia, ni alivio, solo paz». La ira se había extinguido hacía mucho, reemplazada por algo más fuerte, el amor que había construido con Alejandro. «Yo he seguido adelante, Daniel», dije con calma. «Alejandro y yo tenemos nuestras propias vidas, y son felices». Me volví hacia mi hijo. «Vamos, cariño». «Sí, mamá», respondió él, dándome un suave apretón en el hombro. Nos alejábamos cuando escuché una voz temblorosa detrás de mí. «Alejandro, espera». Nos detuvimos, pero no nos giramos. «Lo siento tanto», sollozó Natalia. «Lamento haberte dejado. He pensado en ti todo este tiempo». Alejandro se giró lentamente. Ella dio un paso hacia él, los ojos brillando de lágrimas y esperanza. Pero él levantó una mano y la detuvo. «No lo hagas», dijo con voz firme, implacable. El silencio cayó como un muro entre ellos. «Lo recuerdo», continuó él, mirándola con una serenidad aterradora. «Recuerdo cuando me echabas de casa para recibir a tus amigos. Recuerdo que me decías que me callara, que no hiciera ruido. Y recuerdo el día que me dejaste atrás.
Aquel día decidí que nunca te perdonaría. Natalia se tambaleó, pálida, derrotada. ¿Tú la llamas mamá?, preguntó señalándome con desesperación. Alejandro no dudó ni un segundo. Sí, ella me crió, me quiso, me salvó. Su voz fue tranquila, segura. Martina es mi verdadera madre. La mirada de Natalia se vació. El último destello de esperanza murió en sus ojos. Entendió por fin que no había marcha atrás. No intentes volver a vernos nunca más, dijo Alejandro con firmeza. No era una súplica, era una orden. Y así, sin más, nos marchamos. Dejamos atrás los restos de sus vidas, esparcidos sobre aquel suelo frío y brillante. No miramos atrás. Las consecuencias fueron rápidas. Me enteré semanas después, por mi amiga Elena. Daniel cumplió su palabra. Pidió una prueba de ADN para su hija. El resultado confirmó lo que todos sabíamos. No era suya. El divorcio fue brutal. Daniel la demandó por fraude, por engaño, por 15 años de mentiras. Con mi testimonio y las pruebas del detective, Natalia no tuvo ninguna posibilidad. Él se quedó con la casa, los ahorros, todo. Ella, con nada. Ni familia, ni reputación, ni refugio. Intentó difundir rumores, culpar a los demás, pero nadie le creyó. El tiro le salió por la culata. Terminó completamente sola, devorada por las consecuencias de su propio veneno. Yo bloqueé su número, cada nuevo perfil que intentó crear. Y así, nuestro capítulo se cerró, para siempre. En cuanto a Alejandro y a mí, nuestras vidas no hicieron más que florecer. Él terminó la carrera de medicina. Hoy ayuda a niños enfermos, con una paciencia y una ternura que solo nacen del dolor superado. A veces, en las noches tranquilas, lo observo y pienso en todo lo que atravesamos, en el amor que curó lo que el odio había intentado destruir. Y comprendo algo. La justicia no siempre llega en los tribunales. A veces llega en forma de una vida bien vivida, de una risa libre, de un hijo que llama mamá a quien lo salvó. Alejandro se graduó de la universidad con honores. Entró en la facultad de medicina con la misma determinación que lo había sacado adelante de niño. Y un año después, conoció a una joven maravillosa. La primavera pasada se comprometieron. Verlo así, tan feliz, tan pleno, tan lleno de amor, es un orgullo que me atraviesa el pecho como una ola cálida. A veces, cuando lo observo reír o hablar con pasión sobre sus estudios, me sorprendo llorando en silencio. No de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que las palabras se quedan cortas. Seguimos viviendo juntos mientras terminaba su formación, compartiendo cada día, cada desayuno, cada charla en la cocina. Aprovechábamos ese tiempo como si el universo nos lo hubiera regalado para compensar los años perdidos. Ya no había fantasmas, ni heridas abiertas, solo nosotros, madre e hijo, dos almas que sobrevivieron al abandono y transformaron el dolor en amor. En su 25º cumpleaños, decidí hacer algo especial. Reservé una mesa en un restaurante elegante, uno de esos lugares que en los primeros años habría sido un lujo imposible. Recuerdo la suavidad de las luces, las copas de cristal reluciendo, el murmullo discreto del resto de las mesas. Nos sentamos frente a frente. Él llevaba traje y esa sonrisa tranquila que heredó de mis días buenos. El camarero llenó nuestras copas con champán. Levanté la mía, con la garganta apretada por la emoción. Un brindis, dije intentando mantener la voz firme, por el increíble hombre en el que te has convertido, por tu futuro, por tu felicidad, y por la vida que ganamos cuando todo parecía perdido. Estoy tan orgullosa de ti, Alejandro. Él sonrió, con los ojos brillando bajo la luz de las velas. Chocó suavemente su copa contra la mía. Salud, mamá, dijo con esa voz cálida que siempre consigue desarmarme. Por nosotros. Lo conseguimos. Las burbujas del champán subieron lentas, reflejando los destellos dorados de las velas. El restaurante desapareció. Solo quedábamos él y yo. En ese instante,
en medio del murmullo del mundo, sentí algo que no había sentido en 15 años de lucha. Paz total. Esa paz que no se compra, que no se mendiga, que solo llega cuando sabes que hiciste lo correcto. Había tomado las decisiones adecuadas. Había peleado las batallas que merecían ser peleadas. Y ahí estaba el resultado. Un hombre bueno, libre, feliz. Un hogar construido no con paredes, sino con amor. Lo miré y sonreí. El dolor del pasado ya no pesaba. Las heridas se habían cerrado por completo. Te quiero, hijo, susurré. Yo también, mamá, respondió él, apretando mi mano sobre la mesa. Y entendí, en ese momento, que la vida no siempre da segundas oportunidades. Pero a veces, si se tiene el valor de quedarse, de cuidar, de amar sin esperar nada, te las devuelve todas de golpe. El pasado se había ido, el futuro nos pertenecía, y aquel instante, sencillo y luminoso, fue el verdadero final feliz. Esto era todo lo que siempre quise. Esto era mi hogar. Esto era la paz.